Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre fotogrametría, sus distintos usos y aplicaciones. Además, aprenderemos cómo han evolucionado sus técnicas y cómo seguirán cambiando en los próximos años gracias a avances como el LiDAR y la inteligencia artificial. Comencemos. Buenos días, Jai. Buenas, Jimena, ¿qué tal? Buenos días. Esto la gente lo ve a cualquier momento Eso del es lo día. que tiene el podcast, que en cualquier momento y en cualquier día, ya sea por la mañana, buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando queráis. Exacto. Pues nada, el día de hoy traemos un episodio muy interesante. Vamos a hablar de un tema, que es poco conocido por el público general. Yo creo que los que más conocen de estas técnicas son las personas que trabajan en el mundo CGI y es la fotogrametría, ¿no? Vamos a hablar de qué es la fotogrametría, cuál es su origen y además desde la perspectiva de dos estudios y dos profesionales que la enfocan de maneras ligeramente distintas, ¿no? Entonces aquí yo creo que va a ser interesante ver el contraste de las técnicas. Sí, y vamos a ver cómo partimos, digamos, del mundo real, ¿no?, que nos envuelve, cómo capturamos ese mundo para introducirlo en un mundo virtual. A ver cómo encajamos esas dos mundos. Exactamente. Así que bueno, nada, vamos a hablar primero sobre cuál es el concepto de fotogrametría, ¿no?, para entendernos. Y el audio que nos cuenta esto, o el profesional que nos cuenta esto, es Esteban Laos, que es CG Supervisor en Peris Digital Services, que es una empresa hermana de Peris Costumes, que, bueno, Peris Costumes está especializada en vestuario para producciones audiovisuales y entretenimiento en general, y Peris Digital, digamos que es la empresa especializada en hacer fotogrametría de ese vestuario y también de hacer fotogrametría de personajes. Normalmente suelen trabajar con producciones audiovisuales, con videojuegos, con plataformas virtuales. Y bueno, Esteban, que trabaja allí, nos cuenta lo siguiente. En base a una serie de fotografías de un objeto, de un entorno, de un edificio, de una planta, de lo que sea, en base a esas fotografías, un algoritmo busca los puntos similares en todas las fotos y los une para generar un modelo 3D en base a todas esas fotografías. Bueno, aquí hay una capa interesante que tiene que ver también con lo que es inteligencia artificial, que ya lo hemos estado hablando, que es justamente este algoritmo que en el software en el que introducimos estas fotos que tomamos de objetos, de entornos, de la realidad, pues allí sucede la magia en la que este algoritmo es capaz de combinar todas estas fotos para generar un modelo 3D a partir de ellas. Entonces, bueno, esto yo creo que conecta muy bien con lo que ya veríamos hablando en el cuarto capítulo del tema de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, entre también las cosas que queríamos conocer cuando les hicimos las entrevistas a nuestros colaboradores de este capítulo, estaba el saber cuál es la historia detrás de la fotogrametría. Y es interesante porque, según nos cuentan, bueno, al parecer, digamos que los primeros indicios o las primeras teorías que inspiran esta técnica datan de la época, datan de Leonardo da Vinci. Ya desde entonces se hablaba de este tema. No se hablaba de este tema, teóricamente muchos de esos principios que en su momento Leonardo da Vinci planteó son principios que afectan lo que es hoy la técnica de la fotogrametría. Entonces hay 4 ciclos, ¿no? El primer ciclo, digamos, es la aparición de la fotografía, ¿no?, que permitió por primera vez hacer fotografía terrestre. Y esto fue muy útil para lo que era la técnica de la cartografía. Se empezaron a dibujar y a crear relieves, utilizando también perspectiva en algunos casos, gracias al hecho de que fuimos capaces de capturar fotos, ¿no?, de la realidad. Entonces el invento, digamos, que dio pie a esta primera etapa fue la fotografía. Luego, la cámara fotográfica. Y este periodo es más o menos desde 1850 hasta 1900. Luego el segundo ciclo es la fotogrametría analógica, que va desde 1900 aproximadamente hasta 1960. Y aquí, ¿cuáles son los inventos que potenciaron la técnica? Por un lado, la estereoscopía, la posibilidad de tener dos imágenes, vamos a decir, relativamente diferentes, cada una correspondiendo a un ojo, ¿no?, ojo derecho, ojo izquierdo, que al combinarlas
somos capaces de ver una profundidad, somos capaces de ver los volúmenes de la imagen. Que esto es, por ejemplo, lo que pasa en el cine 3D, lo que muchas veces cuando vamos al cine nos ponemos unas gafas que nos dan la típica de 2 colores, rojo y verde. Ese efecto es el de la estereoscopía, que hace que como está grabado en el cine, es con 2 cámaras, en el cual tú tienes el filtro azul es el que se corresponde a un ojo y el filtro rojo es el que se corresponde al otro, ¿no? Entonces, combinados los dos, te da una sensación de profundidad, de que primero hay como una pequeña distancia que es de las cámaras cuando se está grabando, que es esa misma distancia de los ojos. Exactamente. Y te da esa sensación. Para que la gente un poco vea esa palabrita tan rara que es estereoscopía. Que de hecho lo interesante es que data de hace mucho tiempo, ¿no? Se empezó a utilizar primero a través de la pintura, se empezaron a hacer muchos trabajos. De hecho, Dalí fue uno de los artistas que experimentó con la técnica. Y luego esto se pasa a lo que es el cine, lo que es la fotografía. ¿Y qué sucede? Esta técnica, el invento de la estereoscopía por un lado, y luego también la llegada del avión, permitieron que por primera vez se pudieran hacer fotografías aéreas de paisajes terrestres. Y esto, también contribuyó a la creación de mapas, esta vez mucho más detallados, esta vez mucho más claros en cuanto a las características del terreno. Y hay otro impulso, que es el hecho de que durante las 2 guerras mundiales estas técnicas también se tuvieron o sufrieron un impulso gracias al hecho de que necesitaban, los diferentes ejércitos necesitaban conocer muy bien el terreno enemigo. Y digamos que hay muchos avances tecnológicos que están siempre de la mano de los avances militares, ¿no? Sí, luego también tenemos el tercer y el cuarto ciclo de la mano de nuestro segundo invitado, que es Eduardo Acosta, que es cofundador de Raíz New Media, que es un estudio especializado en diseño, animación y contenidos inmersivos, que tiene una larga trayectoria y no solamente se dedican a la fotogrametría, pero una parte muy importante de su estudio está dedicada a esta técnica. Entonces vamos a escuchar a ver cómo él cuenta este resto de los ciclos hasta el día de hoy. Llegan los años 60 y llegan los ordenadores, las computadoras, computadoras que lo que hacen es todo el tema de los plotters, de máquinas que ya son capaces de pintar automáticamente, todo esto, ¿no? Y los cálculos que antes se hacían a mano, ahora ya tenemos ordenadores que ayudan a procesar toda esa información mejor. Cálculos, estamos hablando de cálculos geométricos y demás. Eso va desde los años 60 hasta el año 2000. Desde el 2000 hasta ahora es la fotogrametría digital, que básicamente es la aparición de las cámaras digitales de alta definición, los drones, los ordenadores modernos, y eso supuso según muchos autores, supuso un cambio radical. El LIDAR también supuso un cambio radical para que todo eso avanzara. Y es en la que nos encontramos ahora. Claro, y es que todas las pequeñas mejoras, digamos, que no son literalmente el propio cambio, la propia evolución de la fotografía, pero sí que la mejoran, ¿no? La envuelven y la hacen mucho más que pueda abarcar, digamos, capturas muchísimo más complejas y técnicas mucho más complejas, también automatizan ese proceso, ¿no? Lo hablaremos con inteligencia artificial, con la posibilidad de utilizar drones, ¿no? El primer avión permitió hacer una fotografía de nuestro terreno, pero luego tenemos drones, tenemos un montón de elementos. E incluso el hecho de que se pueda fotografiar prácticamente todo, como por ejemplo Google Earth, que está fotografiando, actualmente lo sigue haciendo, ¿no? la Tierra entera, yendo con esos cochecitos por las calles. Entonces esas técnicas como que van a ir evolucionando de manera que la técnica fotográfica permita que, por ejemplo, las fotografías que vemos cuando estamos con el Google Street View, ¿no? Que vemos imágenes de las calles, luego le damos a la flechita, vemos la siguiente imagen de la calle, pues llegará un momento en el que llegará un momento en el que eso se evolucione de manera que partamos de esas fotografías que nos da Google de las calles a ciudades literalmente 3D digitales que serán
sus gemelos digitales en Internet, ¿no? Sí. De manera que podamos navegar literalmente en entornos 3D, que serán nuestras calles. Sí, que de hecho ellos tienen Google Earth también, o sea, tienes la parte de Google Maps, pero también han creado Google Earth y en Google Earth ya tienes muchas ciudades Sí. que son modelos, que es genial porque de hecho se utiliza para, como yo lo he visto en muchos vídeos de YouTube, Sí. que lo utilizan para como material de footage, de apoyo cuando te están hablando de algún sitio físico, geográfico, porque la calidad del 3D es muy, muy buena. Además te permite hacer planos, hacer secuencias en movimiento, o sea, muy, muy chulo la herramienta, ¿no? Y bueno, ahora, digamos, pasamos de conocer la técnica, conocer el origen de la técnica, a ahora conocer qué hacen estas dos empresas donde trabajan Esteban y Eduardo, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de Peris Digital, como decíamos antes, ¿no? Es una empresa que se especializa en fotogrametría de personajes y de vestuario, pero nace hace 2 años. La verdad es que es una empresa bastante reciente, porque digamos que tradicionalmente existía Peris Costumes, que de hecho, para los que no lo saben, Peris Costumes es una empresa de vestuario que se ha encargado de vestir a producciones como Juego de Tronos, de las últimas películas, que esto lo vamos a ver, últimas series que ahora lo vamos a ver más adelante, como 1899, también han participado. Y hace unos años pues se les ocurrió esta idea que era, oye, tenemos un stock enorme, infinito, tienen miles y miles de piezas, ¿por qué no las digitalizamos? ¿Por qué no hacemos un stock también virtual? Un poco también adelantándose a los tiempos en los que estamos empezando a vivir cada vez más, ¿no? Con todo el tema del metaverso, pero porque también vieron un filón interesante tanto en la parte audiovisual como en la parte de los videojuegos, ¿no? Entonces, pues nada, nos va a contar ahora, vamos a escuchar de la voz de Esteban, cuál fue el primer reto que se le presentó cuando tuvo justamente que empezar a trabajar en esto que era Peris Digital. El proyecto estaba ya bastante desarrollado, pero claro, entonces nos entraba el reto de que Peris Costumes es una empresa de ropa para cine. Entonces ahí entraban varios problemas, porque toda la ropa no es igual, hay ropa de muchos tipos, digamos, muchos tipos de telas diferentes, entonces había que buscar un sistema unificado. Y bueno, en base a investigar, a ir haciendo investigar, pues conseguimos sacar un sistema en que ahora mismo cualquier tipo de ropa, cualquier tipo de prenda, podemos hacerla directamente en fotogrametría. Claro, el reto aquí importante era, tienen muchísimos materiales, tenían una cantidad, decía, había además una cantidad de vestuarios que había que envejecer, había que utilizar, ellos mismos lo hacen manualmente, ¿no? El proceso de envejecimiento del vestuario. Pero bueno, ellos tenían ahora que buscar la manera de poder digitalizar eso de una manera fiel, de una manera adecuada. Entonces generaron, gracias a un acuerdo con Sony, se hicieron su propio rig de fotogrametría, que ya aprenderemos más adelante lo que es un rig, y esto les permitió tener también como un sistema bastante estandarizado y bastante rápido que les permite pues hacer esta digitalización de una manera ágil y en muy alta calidad al final. Interesante todo esto. Es súper interesante el hecho de poder sacarle partido también a un poco la ropa, ¿no? Porque muchas veces, bueno, ya lo veremos en el capítulo, ¿no? Por otro lado, tenemos a Eduardo, que está en la empresa de Right New Media, que empezó en el 2016 como estudio especializado en diseño y animación, como he comentado antes, y su primer punto de inflexión fue empezar a trabajar haciendo aplicaciones para la realidad virtual con móviles, ¿no? En el 2013. En ese punto hicieron un proyecto que tuvo mucho éxito, que es una montaña espacial, que es una montaña rusa hecha en CGI y con motion graphics. Entonces, bueno, esta aplicación la metieron en el Google Play y tuvo hasta 1 millón de descargas, lo cual Google se interesó, hicieron un partner con Google para poder hacer muchos más proyectos con ellos. Entonces, esto les supuso un cambio para poder generar una empresa y poder dedicarse a hacer proyectos más grandes. Entonces, vamos a escuchar a Eduardo cómo se metieron también en fotogrametría.
un amigo nuestro que estaba en Canadá trabajando nos dijo, este software que utilizáis, no, utilizar este otro, tal, que era Capture Reality. Y lo probamos, vimos que, ostras, sí que es verdad, es más rápido, tal, y empezamos a utilizarlo. Y ya entonces dijimos, ostras, esto facilita las cosas mucho más, es más simple, es más fácil. Y ahí nos metimos de cabeza y cuando descubres un mundo así, pues claro, derrochas una pasión que estábamos día y noche. Bueno, todavía estamos día y noche haciéndolo. Claro, y esta pasión se lleva hasta nuestros días, donde la parte de fotogrametría es una de las partes que más llevan, un pilar más importante, y están especializados tanto en formatos 2D, 3D y en formatos inmersivos. Bueno, y también hay una curiosidad en cuanto a Raíz, que es que está fundada por 2 hermanos. Eduardo tiene a su hermano Raúl y digamos que cada uno viene de un mundo diferente. Uno viene más del mundo del 3D y el otro viene del mundo de la animación. Entonces han hecho un tándem interesante que les ha permitido pues también crear este tipo de proyectos, ¿no? Y ahora, bueno, pasando un poco a lo que es la técnica, ¿no? Para entender, vale, ya sabemos qué hacen estas empresas, ya sabemos más o menos a qué se dedican, pero ahora cada una también tiene formas distintas de hacer las cosas. Y vamos a empezar por escuchar un audio de Eduardo donde nos explica la diferencia entre una turning table y un rig, ¿no? Ahora vamos a escuchar qué nos cuenta. En el mejor de los casos, sí. Se coloca el objeto en una mesa giratoria. Hay muchos setups, quiero decir, hay cajas de luz muy grandes en las que iluminan con una iluminación bastante plana y ahí va girando, entonces lo tienes sincronizado con la cámara, entonces a cada vuelta va sacando fotos. Es la manera, de hecho se puede automatizar bastante y bueno, es la manera. Luego hay otros, por ejemplo, los de Peris tienen las cúpulas de cámaras, ¿no? Que tienen también en Estados Unidos, mucha gente, en Europa y tal. Son rigs circulares, así de unas cúpulas que tienen cámaras a distintas alturas. Entonces, te estás ahorrando la vueltita, foto. Allí tiras una foto y ya está sacándolo todo desde varias alturas, desde todos los ángulos posibles. Digamos que bueno, que esto sobre todo, esta explicación de Eduardo se centra en lo que es la fotogrametría de personas y objetos, ¿vale? Donde necesitas, bueno, tienes un elemento central, ¿no? Y al que le tienes que hacer fotografías desde todos los ángulos. Cuando funciona en exteriores, ¿no? o en entornos físicos de la realidad, pues ya es distinto porque es ir fotografiando hacia los diferentes ángulos, ¿no? Pero ya no tienes una estructura en la que trabajar cerrada, ¿no? o fija. Y luego Esteban nos cuenta los tipos de rigs que existen, ¿no? Los tipos de cúpulas que se usan. Hay rigs de fotogrametría generales, como el que tenemos nosotros, ¿bien? Que son rigs de fotogrametría amplios, en el cual puedes meter 100, 150, 140 cámaras, X cámaras, ¿bien? Cuantas más cámaras, mejor, también. El problema es que cuantas más cámaras, más caro. Pues, es un sistema muy caro, ¿vale? Y esos son lo que llamamos los rigs generales. Luego tenemos rigs para bustos. Son rigs de menos cámaras, mucho más cerrados, en los cuales pues, el actor, la modelo, lo que queramos, se sienta y simplemente se le captura de hombros hacia arriba. Pero claro, al estar tan cerca y al ser tan específico, te genera unos bustos, que llamamos bustos, muy, muy buenos. Tú sabes que yo cuando escuché esto tenía la duda, porque yo pensaba que en los rigs de fotogrametría, todas las cámaras tenían que tener el mismo objetivo y tenían que estar a la misma distancia del objeto central. Yo creo que era un poco por defecto de formación profesional por el 360. ¿No? Yo de alguna manera hacía la traducción vale, si en el 360 necesitas que las cámaras tengan la misma distancia, que tengan el mismo tipo de objetivo y apuntando hacia afuera todas, esto debe ser igual pero a la inversa. Y descubrí, después de escuchar a Esteban, que no, que son combinaciones de distintos objetivos para captar diferentes niveles de detalle, ¿no? De hecho, ellos utilizan 3 tipos de objetivos, creo que eran 50, 85, me parece. Bueno, hay no me voy a atrever aquí a decir los números porque no recuerdo exactamente, pero eran los 3 tipos de objetivos que permiten
el nivel de detalle máximo de las facciones de una cara, por ejemplo, los detalles de la ropa, un nivel intermedio que te permite coger áreas más grandes y luego un objetivo que es mucho más amplio y te permite coger todo el cuerpo. Porque estos niveles de detalle luego cuando se combinan las fotos permiten que el resultado tenga una mayor calidad visual, ¿no? Claro, realmente lo único que estás haciendo es decirle al software nubes de... es una nube de puntos, ¿no? Le estás diciendo, si en una fotografía, por ejemplo, tú tienes una caja, imaginaros que tienes que escanear una caja y tú tienes un punto aquí y en la siguiente fotografía te da un poco, o sea, imagínate que tienes un plano. En la siguiente fotografía no pasa nada que no esté en el mismo punto, porque realmente lo que está cogiendo es el patrón de esos puntos. Entonces, cuando los transforma a 3D, lo que le está diciendo es, vale, este punto está aquí, en esta otra fotografía están aquí, entonces se va generando una nube de puntos con esos patrones, ¿no? Esa nube de puntos luego genera lo que es el modelo 3D, que no dejan de ser planos, o sea, son polígonos al final. Exacto, polígonos, ¿no? Y realmente es como no estás haciendo una foto literal para generar el 3D, sino que estás interpretando cómo funciona la realidad en base a puntos. Claro. Por lo tanto, no es... Por textura sí, y ahora vamos a ver luego, por qué. Luego, ¿qué pasa también? Lo relacionaba mucho el tema de los features, que son justamente estos puntos comunes, lo relacionaba con los puntos de stitching del 360, porque al final la técnica es muy similar, es encontrar, de hecho cuando hay programas para hacer stitching panorámico automático, funcionan de la misma manera, y como en la fotogrametría, tú los features los puedes marcar manualmente, sí. Y en el caso de la técnica del stitching tradicional, antes de que se automatizara, nosotros manualmente teníamos que marcarle, le teníamos que indicar al programa dónde estaban los puntos en común de las imágenes, ¿no? Entonces ahora un poco, también hablando del tema de rigs, pero ya ahora más centrado en la textura, Esteban nos cuenta la técnica que ellos suelen emplear para poder trabajar las texturas de la ropa que fotogrametrían, ¿no? Luego tenemos lo que se llaman escáneres, nosotros le llamamos escáner PBR, ¿vale? Son escáneres de material. ¿Esos para qué sirven? Esos nos sirven para generar lo que llamamos materiales tileables o tileables en inglés, ¿vale? Que son repetitivos. Entonces, tú pones, en nuestro caso, ponemos una tela totalmente plana y ponemos una cámara y una luz, solo llevan una cámara y una luz, ahí orientadas. Lanzamos una foto. La movemos, giramos 45 grados. Normalmente lo que hacemos es girar la tela. 45 grados exactos, otra foto. 45 más, otra foto. Y así damos 8 fotografías. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos lanzando una fotografía con una luz iluminando. Si la tenemos desde los 360 grados, luego podemos eliminar esa luz. La sombra y la luz. Por lo tanto, dejamos un patrón repetitivo de tela plano. Es genial, ¿no? Porque al final te permite lo que también comentábamos en el capítulo de CGI, lo que eran los materiales estileables para los que escucharon ese capítulo, ya saben a qué nos referimos, ¿no? La posibilidad de tener estos materiales que tienen continuidad, ¿no? De alguna manera, y no, te permiten no ver las costuras, ¿no? del material. Claro, cuando lo aplicas. te permite no ver la repetición. Por ejemplo, si estás de haciendo, las tramas, etc. Claro, si estás haciendo una pared y aquí en una parte de la pared tienes una grieta, si tú repites eso todo el rato, es como grieta. En cambio, bueno, hay diferentes modos para quitar esa grieta, ¿no? Pero realmente las texturas tileables son muy básicas y se utilizan muchísimo en 3D. De hecho, esto que comenta de los escáneres PBR, o sea, el escáner de texturas, hay una página que se llama texture.com, que es muy utilizada para los artistas CGI en general, que lo que hacen es que hay materiales hechos, tanto de substance que ya están preparados, incluso texturas, que están literalmente sacadas de fotogrametría. De la realidad, mira. Pero es bestial. O sea, la cantidad de
texturas que hay ahí, la cantidad de materiales, es impresionante. Además, hay modelos 3D ya escaneados, ya hechos por fotogrametrías, por ejemplo, de rocas, de texturas que son muy particulares de troncos de los árboles, de fachadas, las típicas fachadas antiguas que son de madera y tienen esos elementos envejecidos, ¿no? Sobre todo paredes, por ejemplo, que tienen, bueno, moho todo y estas cosas, ¿no? Sí, hay una lista impresionante de texturas sacadas directamente de fotografía que permiten tanto para los artistas para generar sus fachadas y demás, pero también para poder combinarlas, esas texturas, generar diferentes capas en Substance, por ejemplo, y eso después llevárselo directamente a programas de 3D o a programas de real time como Unity y Unreal. De hecho, es curioso lo que comenta él de la técnica para eliminar la Sí, a mí me llama mucho luz. la atención. La manera, una cosa que me llama la atención es, por un lado, lo estandarizado que está, ¿no? Ya ellos lo han establecido, o sea, ya sacan todas las fotos en los 45 grados, ¿no? Van rotando y ya luego generan a través de postproducción, limpiando sombras, limpiando luces, ya te sacan esta textura completamente limpia, ¿no? Sí, a para eso poder utilizar. Y a mí lo que me llama la atención es, por un lado, el hecho de que puedas tener toda la librería disponible de todas las telas de la ropa que tienes en tu stock, me parece brutal, ¿no? Porque te permite hacer luego postproducción como te dé la gana de ese vestuario, ¿no? Si hay algún tipo de, sobre todo las zonas más oscuras, las puedes suavizar, puedes limpiar. Y por otro lado, bueno, si también necesitas hacer otros modelos, pues ya tienes estas texturas basadas en la realidad, ¿no? Me parece interesante. Sí, además estas texturas por ejemplo, se utilizan también para hacer modelos digitales creados única y exclusivamente con 3D, sin necesidad de hacer estos escáneres de fotogrametría, por ejemplo. Hay un programa que se llama Marvelous y luego otro hermano que salió del Marvelous, que es el Clo 3D, que es un programa única y exclusivamente para hacer ropa. En 3D. Y además es curioso porque tú le puedes, es igual que un sastre, tú le puedes definir las medidas de la ropa e incluso tiene como los iconos para editar son iconos de costura, literalmente. Okay. O sea, es un programa para construir ropa, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que tú tienes los maniquís, ¿no? Y tú puedes moldear esa ropa con pesos, etc. Bueno, pues tú haces ese modelo 3D de la ropa. Que esta sí que no parte de fotogrametría, pero lo que sí parte de fotogrametría es las texturas que tú metes a esa ropa. Y eso sí que está hecho de escáneres 3D, perdón, de escáneres 3D de PBR. Entonces es curioso porque al fin y al cabo siempre tenemos que sacar la información del exterior, nunca la podemos hacer única y exclusivamente digitalmente. Es interesante. Luego hay otro uso que ellos también le dan a la fotogrametría que me llamó mucho la atención, porque ya no estamos hablando solamente de que esto afecta a los procesos digitales de Peris, sino también los procesos físicos. ¿Qué es lo que hacen? Ellos trabajan para muchas producciones de cine donde tienen muchas veces que generar vestuario nuevo desde cero. No lo tienen en el stock, de repente la propuesta de la película o de la serie plantea una estética muy particular, entonces ellos tienen que producir ese vestuario. Como tienen que hacerlo desde cero, necesitan tomarle las medidas a los actores. Y normalmente trabajan con actores que están en diferentes países. Una solución que se les ha ocurrido es citar al actor un día, ponerle ropa muy ajustada y hacerles el escáner, o sea, le hacen el escáner completo al actor de su cuerpo. Y luego, ¿qué hacen? Imprimen un maniquí escala 1:1, ¿vale? Del actor con todo, también todos los rasgos de la cara, por si hay que colocar algún tipo de aplique, hay que hacer alguna peluca, todo. Y eso sirve de base para su equipo de vestuario, de la parte de Peris Costumes, para que ellos diseñen sobre las medidas de ese maniquí impreso en 3D previamente fotogrametriado, ¿no? Claro. Y me parece fantástico porque es la técnica digital al servicio de la técnica física, ¿no? Sí. Además, bueno, aquí tendrías que mirar qué te cuesta menos, ¿no? Si traer al actor 20 veces o generar el modelo 3D aparte del actor. A ver, normal. Y es muy creepy, ¿no? O sea, tienes ahí un modelo 3D, no es un modelo 3D, es un maniquí literal físico tuyo, que es tu cara ahí.
Puede ser muy creepy. No, y decía también, les decimos a los actores que no pueden ni adelgazar ni engordar demasiado en las próximas semanas, porque si no, Si no, no te cabe el traje, sirve. chicos. No te cabe el traje. Pero bueno, que es un uso bastante particular, ¿no? Es curioso esto que comentas porque yo hice un proyecto, participé en el proyecto en la parte de diseño, que no sé, participé como en una fase muy temprana y no sé hasta dónde llegó, ¿no? Pero es un proyecto que se dedica única y exclusivamente a hacer escáneres literales del cuerpo de las personas, ¿no? Porque querían pues ayudar a los sastres a hacer retoques del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es la técnica funcionaba es de técnica de escáner. Es como una especie de palo con una camarita, ¿no? Que tenía un láser en el que tú te ponías como encima de una plataforma giratoria. Ajá. Bueno, no sé si giraba, creo que era recta, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero tú estabas como en una plataforma literal y tenías que estar súper quieto para que te hiciese un escáner esa cámara. Sí. Esa cámara lo que hacía es que te recorría pues todas las formas de tu cuerpo, ¿no? Y te sacaba un modelo 3D de tu cuerpo literalmente. Entonces eso les servía a los sastres para medir, digamos, ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? Y hacerte trajes a medida sin necesidad de que tú estés... Es un poco similar, sin necesidad de que las personas vayan todo el rato a que el sastre le vaya midiendo. Es esto, pero virtual. O sea, el maniquí es un maniquí virtual al final. Sí, exacto. No es un maniquí impreso. Claro, es un maniquí virtual, pero ya le sirve eso te sirve para muchas cosas, entre ellas para ayudar a los sastres a ese proceso de medidas que normalmente lo suelen hacer de manera manual, ¿no? Pues ya lo hace digitalmente y lo hacen muchísimo más rápido. Es como que les quita un poco de tiempo. Y además les ayuda pues un poquito a esto, a gestionar también las medidas de las telas que vais a utilizar, etcétera. Siempre va a haber que esto también le decían en plan, bueno, pues le vas a quitar el trabajo a los sastres. No, porque siempre tiene que haber un proceso al final, esto lo insistían mucho, un proceso al final de retoques, de que el traje te quede correcto, tiene que haber un sastre ahí que lo supervise. Pero bueno, en cierto modo... Que has dicho una cosa interesante antes, ¿no? Cuando hablabas de que hay que estar muy quieto. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Y un poco también esto lo comentaban Eduardo y Esteban. Cuando tienes una cámara fija, una única cámara, y necesitas sacar todos los ángulos, como cuando tienes una turning table, necesitas que si lo vas a hacer de una persona, la persona está extremadamente quieta, porque cualquier micro vibración, cualquier micro movimiento ya va a afectar la calidad final de la fotogrametría. Entonces, los rigs con varias cámaras, una de las cosas que permiten es justamente, como es una sola foto muy rápida de un personaje, desde todos los ángulos a la vez, permiten mitigar este tipo de problemas. No hace falta que el actor esté tan quieto porque la foto es instantánea. Claro. Eso es, cuando hablamos de que los actores tienen que estar quietos, yo creo que se referirá más para coger las texturas, porque para coger los modelos es eso, tienes tanta variabilidad que lo que haces es que coges los puntos, no es tanta ese nivel de detalle. Pero bueno, hablando un poquito también del rig de Esteban que comentas, vamos a escucharle a ver qué condicionantes de la luz existen. Lo podemos también poner como tipo de rig, que son los rigs con flash o los rigs de fotogrametría con luz continua. Bien, el nuestro es de luz continua. Básicamente, nosotros tenemos unos paneles que iluminan todo el rato y son paneles controlables, tanto en iluminación como en color, como en encendido y apagado, todo directamente están controlados remotamente desde un PC. Claro, nosotros tenemos la ventaja de que cuando ponemos ahí algo ya lo vemos iluminado. Cuando nosotros vamos a hacer la captura ya sabemos cómo va a quedar. En cambio, en un rig con flash, no. Pero esa es una grandísima ventaja. ¿Cuál es el principal problema aquí? Que los rigs que están diseñados con flashes, ¿vale? Lo tienen más sencillo y ahora lo vamos a ver porque es un punto que hablaremos a continuación, que es el proceso de polarización, al momento de poner filtros que permiten ese proceso, porque ya son estandarizados. Mientras que los que tienen paneles de luz fija
tienen la dificultad de que no existen estos estándares de filtros y por lo tanto los tienen que fabricar manualmente. Y esa es una de las cosas que ellos tuvieron que hacer, lo cual también, bueno, hace que el rig de Peri sea particular en ese sentido. Ellos decidieron darle más prioridad a la parte de tener una iluminación constante y antes de tomar la foto ser capaces de ver cómo va a quedar el resultado final, a costa de tener que generar ellos mismos sus filtros para poder hacer el proceso de polarización del que ahora vamos a hablar. Qué interesante. Vamos a ver también como un audio de Esteban de cómo distribuyen las cámaras. 12 mástiles de 12 cámaras, 144 cámaras. Y ahí hay una combinación de objetivos 50, objetivos 85, objetivos 150. Y luego tenemos una particularidad en la parte superior del mástil, que digamos de 2/3 hacia el final son mástiles movibles, regulables, que se pueden, mediante motores eléctricos, nosotros los podemos subir o bajar dependiendo del tipo de asset que vayamos a capturar. Claro, y esto es interesante, el hecho de que se puedan mover los mástiles, porque hay zonas que o sea, si tú tienes como fotografías a tu alrededor, ¿no? Es muy importante hacer las fotografías de todos los ángulos que no se ven a simple vista. Por ejemplo, es la coronilla de la cabeza o incluso la parte de las axilas, ¿no? No puedes tener al personaje, ¿sabes? Como abriendo las manos, lo puedes poner en posición de T, ¿no? Pero es muy importante saber un poco eso, que el rig te permita esa manipulación de la posición de la cámara para poder llegar a tener esos puntos o sea, esas fotografías lo suficientemente claras para tener ese modelo 3D. Sí, bueno, y eso también afecta a las luces, ¿no? Que lo interesante, bueno, al final es también apuntar correctamente, por eso ellos tienen las luces en la parte de arriba para iluminar lo que tú decías, ¿no? La parte de la coronilla, etcétera. Pero ahora, hablando del tema de las luces, existe un proceso que se llama la polarización cruzada, ¿no? Que ahora vamos a escuchar a qué se refiere, que es clave en cualquier fotogrametría de estudio, sobre todo cuando hablamos de objetos y personajes. Y esto es lo que nos cuenta Eduardo. Emites una luz polarizada y una lente que también es capaz de, pues, está ajustada a esa emisión de luz polarizada y es capaz de evitar completamente el reflejo y con un flash anular que te da una imagen plana, sin sombras. Entonces, es tratar de conseguir la realidad sin el efecto de la luz, de las sombras y demás. Básicamente lo que se hace es que se llama cruzada porque hay dos tipos de polarización, ¿no? Tienes por un lado la polarización de la cámara, ¿vale? Y por el otro la polarización de las luces, lo que comentamos, se coloca un filtro a las luces. Entonces las luces emiten luz polarizada, la cámara es capaz de justamente captar la imagen sin la interferencia de la luz normal, ¿no? Entonces es un proceso que consiste básicamente en anular luces y anular reflejos, lo cual es muy útil para materiales metálicos, por ejemplo, ¿no? Y te permite evitar tener cualquier tipo de reflejo que te dañe la imagen. Por eso cuando hacemos fotogrametría con nuestros móviles, muchas veces con las aplicaciones estas gratuitas, que son muy sencillitas, solemos ver que hay zonas que están súper expuestas y perdemos mucha información, ¿no? Que no está bien detallado el contorno, porque bueno, hay zonas que se ven afectadas por estos reflejos, que son como manchones en los que realmente no hay información para poder completar correctamente ese 3D. Sí, de hecho, lo que se intenta sacar con esta evitando estos reflejos de la luz es lo que se llama la textura del albedo, ¿no? Que es, por así decirlo, digamos, el color de la textura, ¿no? El dibujo. ¿Por qué? Porque después, cuando tú has hecho todo ese proceso de fotogrametría, después cuando lo metes en proyectos de 3D, lo que haces es que, bueno, ya si le das tu propia... digamos que tú le pones los puntos que tú quieras de reflejos en cuanto a bueno, digamos que le haces que el material tenga las propiedades físicas adecuadas para que eso funcione, para que se comporte como un metal. Sí. Pero
previamente no tienes un metal, tienes como un objeto lo más que parece más un plástico o como si fuese un objeto mate, ¿no? Uh-huh. Y luego tú ya le pones los reflejos posteriormente. De hecho, tengo una anécdota con respecto al albedo, que es que cuando estuve, de hecho, hicimos una visita casualmente a Mixon Reality, que vamos a saber de ellos en el siguiente capítulo justamente, que es un estudio de videogrametría. Estando ahí en la visita, estuvimos hablando del tema de los albedos y tal, y un director creativo que estaba allí nos comentaba que era muy raro ver imágenes de personas con esta textura, porque no eres capaz de ver las sombras, ¿no? Las sombras y los reflejos de las caras, y nos mostró una imagen de un personaje con textura de albedo, y era horrible. Sí, es un muerto. Parecía un muerto, pero daba miedo, porque no eras capaz de eso. Es impresionante lo que las sombras son capaces de hacer. Bueno, es que la luz es todo. La luz hace que tú te creas todo. Claro. Entonces, todo lo que son los rasgos de la cara, las arrugas de la cara, todo esto se ve completamente aplanado. Claro. Y es una imagen terrible, pero claro, es la imagen perfecta para este tipo de procesos. Sí, ¿no? es esto, porque después, bueno, hay... De hecho, es lo que te comentaba antes de los materiales los materiales de Substance, ¿no? O sea, muchas veces tú coges directamente la textura de albedo, le haces esos procesos de capas, ¿no? Haces, de hecho, capas de máscara, máscara para reflejos, para la refracción de la luz. Haces una serie de cosas y generas ese material que ya lo puedes meter dentro de programas como Unity o Unreal Engine directamente y ya se comporta como un metal. Claro. Pero el proceso, digamos, de extracción no extrae su metal. Y justo lo que comentabas, eso de que cuando hacemos una fotografía de fotogrametría con el móvil, no tenemos en cuenta eso. Y es curioso porque cuando haces una fotografía a una persona que es muy calva y... bueno, que es calvo, y tiene un poco de luz, tiene aquí como el trozo blanco, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ese modelo lo metes en un proyecto, que le metes una iluminación en real time, ¿no? Que cambias la luz, a lo mejor sí le estás cambiando las sombras de la cara, ¿no? Pero tendrá aquí ¿sabes? El especular puesto en la cabeza, porque viene de una textura que no está limpiada, no tiene esa limpieza de reflejos, ¿no? Claro, y por eso a mí me pasa. Por eso es tan importante entonces la técnica de la polarización cruzada, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar un poco cómo también ellos resuelven en postproducción, la gente de Peris, todos estos temas relacionados con las texturas y con el resultado final de la imagen, ¿no? Esas fotografías hay que hacer un postproceso. Hay que subirlas un poquito de color. Más que de color, de blancos. Hay que dar una iluminación un poco más acorde. Pero vamos, que es que al final con un LUT nosotros eso lo hacemos en nada y lo dejamos ya bastante correcto. Nosotros lo que nos interesa realmente en la fotografía es dejar la ropa completamente correcta. Nos da igual que el fondo esté más oscura. El fondo a nosotros no nos vale para nada. Entonces nosotros al final luego le decimos a Reality Capture que nos capture solo esa zona concreta y el resto lo obvie. Por lo tanto, nosotros mientras lo iluminado esté bien, ya nos vale. Es eso interesante, ¿no? Utilizan un LUT, que son una serie de presets que ya luego permiten pues tocar esta imagen, se lanzan casi que automáticamente ya, porque es lo que decía, ¿no? Ya hay un proceso bastante estandarizado, entonces sobre eso ya se puede empezar a trabajar el modelo correctamente en temas de luz. Poco lo que hemos hablado. Sí. Luego vamos a escuchar algunos retos que nos comenta Eduardo también y Esteban, los dos, de cuáles son, digamos, esas dificultades que tienen a la hora de obtener fotogrametría de objetos. Escuchamos primero a Eduardo. Por ejemplo, la fotogrametría tiene problemas a la hora de captar el tema de los reflejos. Superficies muy reflectantes. Superficies que tienen pocas features, que son, bueno, features son, imagínate una pared blanca muy grande y quieres hacer fotogrametría de eso. Realmente el software no es capaz de hacer las fotos, pero luego el software dice, escucha, estoy igual, me estás dando una foto que es igual que otra. Yo de verdad no te hago nada.
Esto me recuerda un poco, y creo que el software es un poco similar, pero puede ser que no, ¿eh? Pero me recuerda un poco a la realidad aumentada cuando intentas hacer, con el móvil o con una tablet, ¿no? A través de un código, bueno, no de un código, bueno, es de un código QR, ¿no? Ujú. En el que tú, cuando generas ese código, si lo generas sin patrones muy diferentes, es como que el software dice no funciona. No lo encuentra. Y tiene que ser como patrones diferentes para que el software identifique, digamos, rayas y puntos, ¿no? Que sean diferentes para que él diga, vale, esta raya está aquí, este punto Sí. está aquí y este triángulo está aquí. Vale, entonces es así, ¿no? Porque Sí. si todo es igual, es No como... No sabe si ponerse más a la derecha, más a la izquierda, o sea, no sabe interpretar nada, ¿no? Entonces, un poco cuando se captura fotografía de una superficie que es muy igual, esos puntos en el espacio no identifican si están a la derecha o un poquito más a la izquierda o lo que sea, ¿no? Entonces no identifica bien el volumen de ese objeto porque necesita patrones que le permitan eso, identificar. Bueno, no, más bien lo contrario. Los patrones son un enemigo, en el sentido de que necesitas variaciones. Exacto, sí, para sí, que a la eso me imagen refiero, no- que tienes que tener un patrón diferencial, ¿no? De que no sea muy liso, Que ¿no? no sé. Bueno, en función, esto es a lo que se refiere de cómo captar las fotos. Y vamos a escuchar a Esteban cómo comenta otro de los retos que tiene la fotogrametría. El pelo. Todo lo que sea piel no curtida, o sea, piel bisontes, piel de animal, eso no... Es muy difícil de conseguir. Físicamente es muy complicado. Nosotros hemos intentado alguna técnica, pero no mejoramos nada. Mejoras con la polarización cruzada, bueno, consigues tener al menos un volumen, ¿vale? Pero lo que es el pelo, sea en ropa o sea el pelo de un carácter, da igual. Luego, los metales. Joyas, trajes muy brillantes, el terciopelo. Terciopelo es, como sea un terciopelo de estos con bien de pelillos, ahí estamos, pero bastante mal porque normalmente no, casi siempre son terciopelos oscuros, rojo oscuro, azul oscuro, y cuanto más oscuro peor, o cuanto más blanco también peor. O sea, no nos gustan los extremos de color, nos gustan los colores más tonalidades medias, que esas se capturan muy bien. Pero de un terciopelo, te diré yo, gris claro, a un terciopelo blanco, un terciopelo azul oscuro, yo me quedo con el gris claro. Ya ves. De hecho, contaba que cuando tienen que hacer la fotogrametría de personas, les ponen un casquito, les ponen una malla en la cabeza, porque dicen ya el pelo lo haremos en postproducción, no vamos ahora, o sea, ya está, lo quitamos. Y ya luego es un problema de pospo. Que no es un problema menor, ¿eh? Porque en 3D es una de las cosas más complicadas de hacer, tanto Sí, la sí. textura de la piel como el pelo. De hecho, en la película de El Señor de los Anillos, creo, y El Hobbit y estas superproducciones, el pelo de la barba de los personajes y o sea, muchas cosas están hechas por CGI, no todo es maquillaje. Y hay solamente un equipo entero dedicándose a el pelo. Nosotros hacemos pelo en esta película, ¿sabes? Es curiosísimo. Sí, pero sí, y hay softwares única y exclusivamente hechas. Bueno, creo... Yo no conozco mucho, pero sí que hay plugins única y exclusivamente para hacer pelo en 3D muy concreto. No es nada fácil no es hacerlo. sencillo. No es que de nada hecho fácil. Piensa que de repente te puede llegar un vestuario que sea un abrigo de piel. O sea, claro, yo estoy pensando en morir. Claro, yo estoy pensando en su caso, ¿no? En producciones del palo Renacimiento y cosas así, que todos iban con esos trajes de terciopelo, ¿sabes? Y claro. puede ser Es que las capas estas de terciopelo, ¿sabes? Sí, es lo que comentábamos también antes, ¿no? El terciopelo, el problema que tiene es que es todo plano. O sea, lo que tiene es una textura de un color tienes ahí todos los problemas. Sin ningún tipo de detalles para poder detectar. Entonces, wow. Exacto. Una cosa que sí contaba Esteban era que, por ejemplo, lo que hacen es que de repente hay una parte del vestuario que tiene un pelo, ¿no? Lo que hacen es que la eliminan del modelo y luego la añaden. O
O sea, sí que les sirven las fotos para saber el color, por ejemplo, de cómo es esa zona. De repente aquí hay un cuello que tiene unos pelitos, unas plumas o lo que sea. Entonces ya saben, con la foto ya tienen la información del color más o menos y de la forma general. Pero luego lo eliminan del modelo y lo generan y lo colocan por encima en postproducción a través de herramientas para generación de pelo, etc. Ya ves, es que Es un proceso complejo. de hecho esto viene a relación con el siguiente audio, porque estas técnicas de fotografía, de fotogrametría, que nadie se piense que esto es automático y pum, y ya se hace, sino que lleva un proceso muy complejo, ¿no? Tanto desde, primero, cómo piensas hacer las fotografías hasta que te montas en el set y luego sacas el producto, ¿no? Vamos a escuchar a Eduardo cómo lo cuenta. La fotogrametría no es un paso solo de fotografías y software. Luego hay más software y hay mucha tarea manual. Las texturas hay que tratarlas, hay que pintarlas, hay que tal. Y en la geometría también. Hay que depurarla, hay que limpiar artefactos que no tienen que estar ahí. Tiene parte manual, quiero decir. Es una de las partes que supongo que con los años se irá puliendo, pero ahora mismo, a día de hoy, para obtener productos, objetos buenos, hay una tarea no solo de fotografía y de software, sino de también manual. Tú tienes que ponerte al final ZBrush, Blender, 3D Studio, lo que quieras. Tienes que ponerte ahí y manejar el 3D, limpiarlo y darle toda una serie de arreglos. Claro, y uno de los arreglos es esto, precisamente, el pelo, que si tratar las texturas que son metálicas, que si añadir reflejos, que si limpiar los propios modelos, incluso hacer la retopología, que ya lo hablamos en su momento, de poder bajar la cantidad de polígonos para que estuviese en los diferentes... Bueno, es que es una movida. Ahora vamos a hablar justamente de algo muy relacionado, ¿no? Con lo que comentas de la retopología. Yo quería también comentar una cosa que me llamó la atención de Esteban, que comentaba que, por ejemplo, los materiales translúcidos son una pesadilla. Claro. Y eso sí que los tienen que fabricar desde cero, ¿no? O sea, que hablábamos del tema del pelo, hablábamos del tema de los metales, pero es que los materiales translúcidos, como la seda translúcida, es de locos. Sí, y hacer un cristal es que no tiene ni volumen, y además el reflejo es el máximo. O sea, un espejo tiene reflejo máximo. O sea, ¿qué sabes lo que hacen? Entonces, tanto Eduardo como... ¿Qué textura sacas del espejo? Pues lo que esté reflejando. ¿Sabes lo que hacen? Para poder hacer reflejos o hacer joyas, les pasan, o sea, que elementos que tienen mucho reflejo, les pasan un spray que lo matifica. Claro, le hacen mate. Y con el spray que lo matifica, que además es un spray que luego se cae solo, es la manera que tienen de poder capturar eso. Pero si no es lo que tú dices, es un caos total. Es que además es esto, encima el propio... en superficies metálicas y en espejos y todo, o sea, el propio objeto ya te está cambiando la luz que tienes en tu entorno, ¿no? Entonces, claro, si tú te pones ahí la cámara, estás reduciendo un poquito de luz de lo que... Bueno, es como una movida, ¿no? Tienes que tener muy bien planificado el set y estructurar, ¿no? En plan de, vale, tenemos pelo, tenemos estos condicionantes, vale, pues vamos a hacer la fotografía así, y es lo que comenta Eduardo, que no es un proceso limpio, sino que luego tienes como que hacer todo este postproceso a la fotografía. Y ahora, como te decía, ¿no? Muy de la mano de lo que comentabas tú, que es la optimización por un lado, muy relacionado también con lo que en su momento hablamos en 3D cuando hablábamos del level of detail. La técnica que utiliza Peris para generar tanto personajes como vestuarios varía dependiendo de cuál es el fin de ese modelo, ¿no? Y ellos han establecido como 3 tipos de personajes y vestuarios que son capaces de generar. Cuando hablamos de tipos, realmente de calidades, ¿no? Vamos a escuchar la primera calidad, que es la VFX, de la voz de Esteban. Lo que nosotros llamamos VFX o High Detailed Models, que son, digamos, o ropa o caracteres para primer plano, en cine, que se van a ver en primer plano. Son dobles digitales, digital doubles, que se llaman. Esos, técnicamente, pues puedes, digamos, explayarte más, puedes ponerle a una cabeza muchos polígonos, puedes detallarla mucho, luego te trabajas unas texturas.
tienes que darle cierto realismo, ¿vale? Como tienes que darle ese realismo, pues tienes que trabajarte mucho las texturas, las diferentes texturas, el modelo en sí. Claro, aquí es, por ejemplo, el personaje principal de un videojuego o de una película, ¿no? Entonces allí lo vas a tener pegado a la cámara la mayor parte de la historia, por lo tanto necesitas un alto nivel de detalle. Pero luego hay otra categoría que son los crowd, las multitudes, ¿no? Que son ya personajes que están más lejos y no necesitas un nivel de detalle tan alto. Entonces sí que trabajas muy bien las texturas, pero la cantidad de polígonos tiene que ser inferior, sobre todo porque necesitas generar muchas copias de estos personajes, por lo tanto necesitas un poder de procesamiento de máquina importante. Entonces, ¿qué sucede? Ellos crean, ya ahora más adelante lo vamos a ver, pero crean una serie de variaciones que tienen que ver sobre todo con el vestuario para que, digamos, que no se vea el truco, ¿no? Detrás. Ahora más adelante hablaremos de esto. Pero hay un tercer tipo de personaje que crean o de vestuario, que es el que es para videojuegos y metaversos, ¿no? Y esto es lo que cuenta Esteban. Y luego tenemos lo que llamamos videojuego, metaverso, porque está también ahí metido esto, que son un poco más para motores de tiempo real, para realidad virtual, para videojuegos que tienen otro tipo de limitaciones. O sea, no es que sean más limitados que un crowd, es que, digamos que ciertas técnicas no funcionan como en el crowd, porque están dedicados a videojuegos. Entonces tú ahí sí que también te limitas mucho a las especificaciones del cliente. El cliente te va a dar un target de polígonos y un target de texturas, que es lo que ellos tienen calculado dentro de su motor, y entonces te tienes que basar en eso. Es adaptable, digamos, ¿no? Aquí Sí. no hay una categoría única, sino que simplemente dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo de lo que les pidan para un videojuego, para una plataforma virtual, ellos ya, bueno, lo adaptan. Pero para mí es interesante porque te permite generar, y es también lo que él comentaba, ya ellos son capaces de generar modelos prácticamente para cualquier cosa y tienen un proceso bastante claro dependiendo de para qué se utiliza el modelo. Que luego es un poco esto que comenta para los videojuegos, ¿no? El hecho de que en real time, por ejemplo, si tú tienes, que ya lo hablamos en el capítulo de 3D, ¿no? Si tú tienes las texturas bakeadas, pues a lo mejor sí te va a interesar recoger la iluminación de la fotogrametría. Ah, claro. Es que, claro, depende mucho porque si lo tienes en una textura, pues es mejor que después hacer un material metiéndole todas esas variables, ¿no? Depende un poco del proyecto, pero sí que es verdad que para videojuegos sí que puedes hacer esto, ¿no? Coger las texturas en alta y luego hacer ese proceso para pasar de un modelo en alta a un modelo en baja, pero si ya te dan un modelo en baja, pero que tiene una suficiente calidad para ese proyecto, vamos, te alivia bastante. Ahorras mucho el trabajo, o sea, Sí, final, focalizas un poco. Sí, es sí, es un servicio particular, porque al final luego ya el estudio se encargará de animarlo, ya, etcétera, pero bueno, ya les dan el personaje optimizado para ese tipo de proyectos. Y luego entonces está la pregunta de cómo entonces ellos visten a una multitud cuando tienen el caso de las crowds. Y esto es lo que nos cuenta Esteban. Eso se consigue haciendo que toda la ropa esté posicionada con un maniquí concreto. Nosotros tenemos una serie de maniquís digitales, son cuerpos en 3D, a medidas reales, con su cabeza, con su cuerpo, sus pies. Entonces lo que hacemos es posicionar la ropa. Pues una camiseta interior, sabemos que la posicionamos, digamos, la hacemos, luego la ponemos dentro y la vamos ajustando. Como cuando tú te ajustas el jersey y dices, bueno, a ver aquí que tengo unas arrugas, voy a estirar, que aquí me aprieta un poco, me lo voy a poner mejor. Y cuando ya está posicionado en su sitio, lo dejamos a cierta altura del cuerpo, de la piel. Bien. Luego, cuando le ponemos una camisa, hacemos lo mismo, pero esa camisa está a cierta altura más X. Bien. Y una chaqueta está a cierta altura más X por 2. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que se generan capas. En un pantalón nos da igual, pero en la parte de arriba
sí que nos interesa tener camiseta interior o tener camiseta interior y camisa o camiseta interior, camisa y chaqueta. ¿Qué ocurre? Que al estar posicionadas exactamente al mismo maniquí y a la misma altura, son intercambiables, son wearables. Entonces, si una producción nos pide 25 camisetas, 25 camisas, 25 pantalones y 25 chaquetas, no van a tener 25 assets diferentes, sino que van a tener 200.000, como las combinen ellos. Es interesante porque también aquí automatizan bastante ese proceso de vestir a los personajes. Digamos que hay un trabajo que sí que se hace con el equipo de vestuaristas, que sí que seleccionan cuáles son las prendas que hay que fotogrametrear, pero luego, como ellos generan este maniquí que tiene estas 3 capas de ropa a la misma distancia siempre, ellos pueden decidir si quieren que solamente tenga la capa 1, si quieren que tenga la capa 1 y 2, o la 1, 2 y 3. ¿No? Y así juegan. O sea, además esa capa 1 puede ser de diferentes tipos, la capa 2 también, la capa 3 también. Entonces aquí juegan con relativamente pocos assets, hacer miles de combinaciones diferentes y vestir a un montón de gente sin que se logre percibir, ¿no? que son al final repeticiones del maniquí. Y también contaba que tiene maniquís de diferentes contexturas. Entonces juegan con eso y bueno, al final esto hace que puedas montarte tu escena con tu multitud como te dé la gana. Sí, esto es un poco el aspecto customizado que se intenta llevar a las plataformas virtuales, ¿no? El hecho de que tú tengas todas las formas de ropas posibles, incluso... Bueno, esto se puede extrapolar a todo, ¿no? A cabezas, tipos de pelos, etcétera, ¿no? Claro. Pero con lo de la ropa es interesante. De hecho, muchas veces yo cuando hacía 3D y tenía que hacer, tuve que hacer un proyecto que era una pasarela de moda y tuve que diseñar la ropa en Marvelous, que es este programa que te comento que hace ropa en 3D. Y claro, tenías que tener muy en cuenta también el movimiento de esta ropa, porque muchas veces se te salía un codo de la ropa y cosas Claro. que dices, a ver, los puntos claves. Y con esto de las capas es súper curioso porque tienes como que ir muy al milímetro. Porque hay unas veces no, que y justo no... él decía que se resolvía, justamente lo que comentas, el problema de que se te traspasara el cuerpo, sí, la además ropa, se hace un movimiento muy extraño, pues a lo mejor pues es eso, que se te salen polígonos ahí Sí. del modelo. A mí me pasaba con los zapatos también, ¿no? Ajá. Porque además los zapatos se adaptan muy bien al pie, pero cuando haces el movimiento del pie de mover el esto, ¿no? El pie en sí mismo, ahí es cuando se te salía, por ejemplo, el talón. Claro, se te salía el talón por el tacón. Bueno, una movida. Que de hecho aquí lo interesante es que el escaneo que hacen, él por ejemplo hablaba de la serie Winning Time, donde tuvieron que llenar el estadio de los Lakers con un montón de gente, ¿no? Este fue el ejemplo que nos puso. Pero además contaba que ya desde el momento en el que hacen el escaneo lo hacen pensando en todas estas capas. Entonces hacen la fotogrametría del personaje con el pantalón y la camiseta. Después lo hacían con el pantalón, la camiseta y la camisa. Pantalón, la camiseta, camisa y chaqueta, ¿no? Entonces ya tenían el escaneo también de base, parte de esta misma técnica por capas. Luego, por ejemplo, le dicen al modelo que se levante el pantalón y entonces tienen los calcetines con el zapato. Exacto. Entonces ya tienes todas las variables desde el momento en el que escaneas para luego entonces armar, digamos, tu configurador de avatares o de personajes para cualquier proyecto. De ropas, sí, es muy interesante. Sí. Vamos a ver otro uso de la fotogrametría. Vamos a escuchar qué nos cuenta Eduardo sobre, en general, cuántos usos tiene la fotogrametría. Básicamente, como es algo que viene de la cartografía, de la topografía y demás, ese es el primer uso, ¿no? Es la creación de relieves, el registro de zonas, ¿no? De su altitud, longitud, con detalle. Saber cómo es el mundo en detalle. Bueno, el registro espacial, digamos. Eso aplicado a eso, a topografía, cartografía. El tema industrial. Por ejemplo, para la medida exacta de fabricación, por ejemplo, si hay que fabricar una pieza para una fábrica que tiene cierto espacio o se acaba de fabricar algo y se quiere comprobar qué medidas, si son las que si se ajustan a lo que en principio había o no, entonces se utiliza láser scan, sobre todo, o fotogrametría, para hacer comparativas. En arquitectura, muchísimo.
para ver las posibles deformaciones que tiene un edificio, grietas, problemas con el paso del tiempo, cómo está de mal, ¿no? Por ejemplo, también en centrales nucleares se usa mucho para el registro de instalaciones, detectar dónde hay fallos y demás. Se está utilizando también hoy en día, bueno, para los gemelos digitales, ¿no? El crear esa segunda realidad en la que accedemos a través de unas gafas o de un móvil, lo que sea, y comparte las cualidades básicas del sitio real, pero está hiperconectado. Digamos que tiene, tú en ese gemelo digital, que es una representación, ponte una oficina o una fábrica o un taller, tú tienes ese gemelo digitalizado y tú accedes a través de lo virtual, pero si tocas un lector, lo que sea, un mecanismo de algo, también está conectado con el mecanismo real, con lo cual vas a tener una interacción en lo virtual que se refleja en lo real. Ya ves. Están todos los capítulos de alguna manera conectados esta temporada. Sí, absolutamente. Sí, sí. Y bueno, ahora hablemos un poco de cuáles han sido los proyectos más complejos a los que se han enfrentado. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Esteban. Era todo brillantes, esmeraldas, rubíes, oro, pero todo, hilos de oro, formas complicadísimas. Era todo una verdadera locura. De hecho, imagínate hasta qué punto fue la locura, como ya os comenté. O sea, mandaron el traje dentro de una urna cerrada de seguridad y un agente de seguridad estuvo toda la noche en Peris vigilando la urna, porque es que, claro, el traje no sé si es que valía $500,000 o algo así. Estuvimos, yo creo que fueron 2 meses y medio. Cuando lo normal nuestro de un Hero son 7, 10 días. Fue un proyecto que hicieron para un brandy francés, que dice además Esteban que no vio la luz. La parte de la fotogrametría nunca vio la luz. Vaya. Dice, bueno, ellos pagaron bien, pero nuestro proyecto no vio la luz. Y habla de un escáner, de un vestido que tenía un montón de elementos dorado, metálicos. Sí. O sea, todo lo que odias de la fotogrametría. Sí, como, vale, gracias, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Con la particularidad también de que solo tuvieron un día para hacer todas las capturas y el traje no lo podían tocar. Precisamente era un traje carísimo que solamente podían manipular las personas que había dispuesto el cliente. Entonces, imagínate tú. Sí, y le decían los de la cámara al otro, muévete un poquito, ábreme aquí el volante. Entonces, bueno, eso es incómodo al final en tu proceso. Bueno, es un gran reto. No solamente enfrentarte a todo lo que supone la fotogrametría, sino a todo lo que supone el set y todo el proceso. Las limitaciones que te pone el cliente a veces, exacto, ¿no? Vamos a escuchar otro proyecto de Eduardo. Entonces dije yo, hay un vídeo aquí en 180 grados, cumplía varias cosas, ¿no? 4K, 180 grados, y es un tour por la ISS. Eran 180 grados, un wide angle brutal, que iba ahí con la cámara súper suave, con la gravedad cero, venga, y viajando. No había apenas por ahí personas, no se veía ningún astronauta. Vamos a extraer aquí unos fotogramas, a ver qué tal sale. Porque, oye, va y viene, hace la vuelta, va por aquí, va por allá, a veces salen gráficos ahí, ¿qué tal? Que en nuestro objeto 3D hay manchas de gráficos que salían por ahí, bueno. Y dijimos, oye, igual da resultado. Vimos que ya había habido algún intento con eso, porque no fuimos los primeros que lo intentaron. Hubo más gente que dijo, con esto hago. Pero ¿qué ocurrió? Que claro, tú metes esos fotogramas y el output que obtienes no es unido. De repente tienes muchos errores porque... los features son los puntos en referencia que encuentra en común con las distintas imágenes el software. No encontraba apenas, te hacía las cosas por separado, componentes separados, este pasillo aquí, el otro pasillo allí. Entonces, ¿qué ocurre? Dijimos, no, a ver, por nuestras narices que esto tiene que salir. Una vez ya teniendo casi todo lo que queríamos, te devuelve el mesh, ¿no? El output, el 3D. Ese 3D está lleno de ruido, está lleno de cosas. La gente piensa que ya sale todo ahí cuadradito, las cajitas, los cables. No. Todo eso está lleno de ruido, está como, digamos, en una capa de gordura, así como de muy, muy difuso, no está definido. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hay que postproducirlo después. Claro, está hablando de un proyecto que
recuérdame, pero es a partir de un vídeo. O sea, realmente sí, no... se lo encontraron el vídeo, ni no siquiera era de ellos. Es un vídeo, pues un vídeo eso de 180 del interior de la ISS, de la Estación Espacial Internacional. que ni siquiera, o sea, vete a la estación, ¿sabes? Para hacer fotos. No puedes hacer eso, entonces cogieron ese vídeo y se dieron cuenta de decir, ostras, aquí podemos... Un vídeo no deja de ser una secuencia de imágenes Claro. en un tiempo, ¿no? Es 24 frames por segundo, pues 24 imágenes. Entonces, realmente pueden simular esa fotogrametría porque Sí. ya tienen la referencia de todos los puntos del espacio con ese proceso. Y es muy curioso que digan, bueno, ¿por qué no hacemos la fotogrametría? ¿Por qué no hacemos el modelo 3D de la nave, ¿no? Es como una locura, pero al final, bueno, consiguieron Bueno, lo hacerlo. tienes. Además, lo que dice la gravedad cero hace que vaya despacito. Claro. Entonces, tienes los fotogramas como muy correctos, muy... Sí, pero claro, es lo que comenta, ¿no? Tienes esos reflejos, claro, no puedes hacer luz por ahí, nada, no puedes hacer todas esas técnicas para eliminar los errores, ¿no? De las manchas te van a salir y lo que tienes que hacer es que después cuando recibes esa nueva de puntos, pues limpiar muy bien e intentar reproducir ese modelo en 3D lo mejor posible, pero claro, teniendo en cuenta de que lo que tienes de base para trabajar, bueno, es de aquella manera, ¿sabes? Pero bueno, digamos que la gente de Raíz les gusta, por lo que ha contado Eduardo, les gusta Meterse atreverse y meterse en follones. berenjenales importantes, ¿no? En el caso de la de Peris, vamos a escuchar, hay una serie que salió hace poco que es 1899. Es una serie donde Peris tuvo que trabajar muchísimo en la creación de assets. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Esteban. La que más ilusión nos ha generado siempre ha sido 1899. Principalmente porque fue la primera que hicimos y ha sido la última que se ha estrenado de las que hicimos en ese año, ¿vale? Pues, bueno, por tiempos. Y ahí sí que hicimos de todo. Hicimos crowds, hicimos mesas, sillas, personajes principales. Nos llevamos el scan a Berlín, estuvimos escaneando ahí a los actores en Berlín, estuvimos viendo el set de producción, el Virtual Production, el que tienen allí, que aquí es alucinante. Entonces, te podías hacer una idea dentro de lo que estabas metido, de que lo tenías que hacer bien. Eso también era para Frame Store, que es una de las grandes. Entonces, claro, ese es quizá el que más nos gustó. De hecho, los operadores estaban fotograma a fotograma a ver cuál era nuestro, o si era el actor real o era el nuestro. Sí, o sea, que el nivel de friquismo aquí es muy heavy. Y sí, mira, que en este plano esta mesa es la nuestra, esa mesa la hice yo. No, esa no es la digital, esa es la original. Que no, que mira aquí esto y tal. Y bueno, se montaron los pollos. Claro, es que hasta qué punto llega la fotogrametría al realismo del 3D, Sí. que no sabes diferenciar Y te lo puedo cuál decir. es el plano del objeto el objeto real al objeto 3D. Te puedo decir, yo vi la serie y la calidad es impresionante. Yo no quiero hacer spoilers, pero es que hay una escena donde salen todas, es un barco, ¿no? Todos los tripulantes del barco se van a la borda y se empiezan a lanzar por una situación que sucede en la historia. Y es impresionante la calidad. Y le digo, Esteban, ¿eso quiere decir que toda la gente que se tiraba por la borda era tuya? Me dice, sí, todos lo creamos nosotros. Pero la calidad muy buena. Además, allí hicieron un trabajo interesante. Hay un capitán, el capitán del barco tiene una hija y hay una historia con esta hija. Hicieron todo el personaje de la hija completo. En detalle, o sea, les tocó hacer el VFX, el hero de ese personaje y la verdad es que ves la serie y es alucinante. Claro, qué interesante. Vale, vamos a escuchar otro proyecto de Eduardo. Habíamos hecho fachadas, habíamos hecho algún templo, algún monumento y tal, pero no algo tan grande. Dijimos, tenemos que plantearnos esto porque, no sé, nunca tienes fin. ¿Dónde está el techo? No hay techo. Venga, venga. Por las narices que lo vamos a hacer. Ahí teníamos colaboración con Topcon, que es una empresa de láser japonesa que tiene aquí una sede en España, y colaboramos con ellos. Nos dejaron un láser scan Topcon GLS 2000 que es muy grande, es muy pesado. Es algo que se utiliza mucho en ingeniería y en industria. Es súper pesado, pero es muy preciso. Entonces fuimos con él y estuvimos varias sesiones sacando, pues eso, fotos, pues bueno, como chinos ahí condenados, ahí venga, y fotos y fotos y fotos. Lo que tratábamos era de ver si éramos capaces de manejar toda esa información y poder
sobre todo enlazar los láser. La Universidad Laboral de Gijón, que es el edificio más grande de España. Así. Sí, es una locura. Yo estaba allí y es una cosa gigantesca. Entonces, claro, ellos lo que hicieron fue que combinar imágenes de láser con fotogrametría. Y luego también toda la parte, porque es un edificio, o sea, de verdad que el complejo es bestial, es imponente. Pero todo lo que era la parte de los techos, ¿no? La sacaron a través de fotografías que había de esto, porque además es una zona limitada, no se pueden hacer vuelos de dron. Ah, Bueno, vamos, que porque hay un helipuerto cerca. Entonces el proyecto fue realmente ambicioso y tú ves el modelo en la web y la verdad es que me quitó el sombrero. Impresionante lo que hicieron. Luego también en el lado de Peris nos cuenta Esteban que están trabajando para el desarrollo de vestuario para MetaHumans. Y yo creo que esto es una muy buena noticia, tanto para el mundo de los videojuegos como para el mundo de las plataformas virtuales de cara al futuro. Porque, bueno, su meta es que una de las limitaciones que tiene MetaHumans ahora es que tiene muy poco vestuario. Entonces, su meta es ser de alguna manera los proveedores de toda la biblioteca de ropa, la librería de ropa disponible para estos personajes. Y bueno, el plan que tienen es que pronto en la Epic Store haya muchísimas de estas piezas para poder vestir a los MetaHumans. es que sería ya lo máximo. ¿No? Interesante. Y bueno, ahora hablemos un poquito, ya estamos llegando al final del capítulo y vamos a hablar del presente y el futuro, ¿no? Y vamos a escuchar qué nos cuenta Esteban sobre el LiDAR y el iPhone. El tema de iPhones, las diferencias que hay ahora, por ejemplo, con la última versión, que es el iPhone 14, es que el 14 lleva un LiDAR. Un LiDAR que mucha gente no conoce, tiene el teléfono, pero no conoce para qué. Sí que saben que ahora puedes desenfocar el fondo, ¿vale? Entonces eso es un LiDAR que calcula la distancia y dice, bueno, pues a partir de aquí desenfoco y a ti te quedó muy bien enfocado. Guay. Pero lo que no saben es que con esa cámara se puede generar una fotogrametría mediante foto, mediante vídeo, ¿vale? Bastante bien. Está muy puesto de cara al usuario final, no tiene nada que ver con nuestro rig de fotogrametría, por ejemplo, de cualquier rig, pero sí que ya es un primer avance para que ya las fotos dejen de ser fotografías 2D y empiecen a ser fotografías 3D. Claro, porque el LiDAR lo que te permite es una técnica, bueno, es un láser que te permite capturar el volumen del objeto. Entonces, te permite saber si tú, por ejemplo, en este caso que ha comentado, ¿no?, del desenfoque del fondo de forma automática, es porque identifica el volumen de tu objeto sobre el volumen de los diferentes objetos que hay a tu alrededor. Es muy interesante, ¿no? Y el hecho de que lo tengas en tu mano, sí, es un avance muy interesante. Y que habla también de una cosa guay, que es que dice, para que la fotografía 2D pase a ser 3D. Entonces, claro, que ahora empecemos cada vez más a generar contenidos 3D con nuestros móviles y a publicarlos en redes. O sea, eso cambia también bastante, sí, la manera de sí, se está contenido. Pasando del 2D plano, ¿no?, de una fotografía a incluso desde hace tiempo ya, ¿no?, que puedes hacer mini vídeos a partir de una fotografía, ¿no? Uh-huh. Y luego, de una fotografía no, sí, que cuando capturas una foto, que capturas como un GIF automático pequeñito, uh-huh, y luego aparte, también en el sentido del 2D al 3D, pues ese cambio en el, sí, que pues puedas las propias apps sacar. Que hay para hacer fotogrametría y publicar tus modelos, que sí, hay un también. Montón de gente haciéndolo con el móvil, con el iPad. Claro, esto les ayuda mucho a los creadores de contenido, que si tienes tu muñequito que te has comprado en no sé qué... Hablo sobre todo para esta gente que quiere digitalizar, digamos, sus objetos más, uh-huh, exclusivos y más personalizados, ¿no? Pues puede hacerlo a partir de esa fotografía. Vamos a hablar de otros avances en el futuro más próximo. Uno de ellos es, por antonomasia, la inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos cuenta Eduardo. Claro, date cuenta que el advenimiento de eso va a suponer un avance increíble en cuanto a la postproducción, a todo. Quiero decir, está cambiándolo todo. Nosotros estamos aquí ahora mismo viéndolo, de hecho estuvimos hablando el otro día con David Romero, que es el representante de Luma AI, que es, por antonomasia la mejor aplicación que hay ahora, con las NERFs aplicadas a escaneo, y nos contaba cosas impresionantes, o sea, que de las que van a venir en las próximas semanas y meses, que estábamos diciendo, bueno, pues nada, vamos a
no sé, montaré un taller de banistería o carpintería o me pasaré al pasado otra vez de nuevo, porque el futuro ya va. Uno que pensaba que no, yo me voy a salvar porque mi puesto no es tan alto. No, amigo, no. Todo va a ser, parece ser que todo va a ser prescindible. Entonces, no sé, a lo artístico, a lo que tenga valor humano en el futuro, ¿no? Yo creo que se va a empezar a valorar más las tareas humanas. Claro, pero tampoco que se asuste Eduardo, que no le va a quitar el trabajo, lo va a automatizar muchos procesos, que es un poco lo que ya hablamos en su momento del capítulo de inteligencia artificial. Y vamos a escuchar otro audio del propio Eduardo de qué planes tiene para el futuro, para hacer que no sea tan pesado ese proceso de llevar cámaras y demás. Un robot tipo los de Boston Dynamics, ¿no? Estos que ahora hay distintas versiones chinas y demás. Eso en un momento dado, de hecho ya debe haber gente usándolo, pero nosotros creemos que, bueno, que puede ser una salida para programar, que él mismo sepa tomar decisiones, que diga, no, esta luz, espera, la cámara, que esté en contacto con la cámara. Entonces, automatizar de alguna manera eso, porque los rigs también van pesando más, o sea, no te quita nadie, si tú quieres tener muy buena imagen, no te quita nadie tener una cámara pesada, cosas pesadas al final. Claro, es que quieras que no, cuando vas ahí con 800 cámaras para hacer la fotogrametría y te lo puede hacer un robot en plan... Rapidito. Además en exteriores, por ejemplo, te llevas el perrito de Boston Dynamics que vaya por ahí tomando fotos como un loco. Es un poco lo que le comentamos a Eduardo. Ojo que no te van a quitar el trabajo, te lo van a optimizar. Sí. No, y es guay además que él ya se plantea esto como una opción, o sea, que no lo esté viendo como una amenaza, sino dice, bueno, vamos a ya Sí, a está deseándolo ya. Está loco. Que alguien me traiga un robot que le voy a poner hasta nombre. Exacto. Y luego, bueno, ya un poco para cerrar, vamos a escuchar un poco los mensajes finales de nuestros entrevistados. En primer lugar, vamos a escuchar a Esteban. Que nos conozcáis, que la gente conozca todo este tema de la fotogrametría, que no son hacer 4 fotos y ya está, que es un trabajo detrás. Lo de hacer 4 fotos es el 5% de todo, ¿sabes? El 95% que hay detrás es mucho curro. Lo que decíamos, ¿no? Que esto no es sencillo y que hay que saber también un poquito de todo para poder, la parte de 3D, la parte de diseño, para poder realmente tener un producto potente, ¿no? Y ahora que Eduardo pues nos comenta lo siguiente. Supongo que habrá mucha gente que de repente escuche esto y diga, oye, pues yo quiero probar todo este tema de las fotos y tal y de los modelos. Y tienes que cogerlo con que el entusiasmo que tengas al principio se mantenga. Tienes que ir descubriendo, ir avanzando. Si alguna vez te salen las cosas mal, no lo dejes, porque ese error lo cometimos nosotros en el 2013 o así, cuando probamos a hacer una cabeza y tal de un amigo y tal, con un casco puesto, no sé qué, nefasto, y dijimos, esto no vale para nada. No, a día de hoy busca tutoriales, busca todo, porque está todo en Internet. Nosotros no asistimos a cursos, no quiere decir, todo lo que aprendimos fue a través de la gran biblioteca mundial de Alejandría del siglo XXI, que es Internet. Totalmente. Esto es algo en el que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que puedas aprender, que te puedan enseñar una cierta base en las escuelas y tal, perfecto. Pero actualmente todo el mundo que nos dedicamos a estos procesos a la innovación prácticamente digital, Internet es nuestro amigo. O sea, te va a ayudar más un ruso que está en un foro de no sé qué, que sí, absolutamente. Y que al final, bueno, también cada vez más la técnica, lo que decían ellos, está más a la mano. La gente que va a tener móviles que le van a permitir hacer esto, no solamente la gente que tenga iPhone, quizás en el futuro otros móviles también integrarán esta tecnología. Entonces va a ser algo también más accesible. Además, es una vía también para los que se dedican a la fotografía tradicional que tengan ese punto de innovación, ¿no? Los fotógrafos pueden mejorar sus técnicas o que los fotógrafos al uso, ¿no? Que quieran, digamos, evolucionar en su perfil profesional. Es una vía que les va a ayudar mucho, porque si tienen mucho conocimiento de la luz, pueden tener mucho conocimiento no de una fotografía 2D, sino 3D, ¿no? Que no deja de ser. Así que... Pero bueno, ha sido un capítulo muy, muy interesante. Me alegro mucho. Bueno, pues muchas gracias, Jimena. Gracias, Jay. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado.
hemos aprendido sobre el proceso de fotogrametría, sobre sus orígenes, técnicas, aplicaciones y los aportes en diferentes ámbitos. Recuerda que subimos un capítulo quincenal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. En el vídeo, Ignacio Navarro. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Agradecemos a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.